Gracias por su participación. El propósito de esta charla, no me atrevo a llamar la conferencia, es hablarles de un problema que creo yo que a nivel de la comprensión o el desarrollo de modelos teóricos en economía es muy importante para la escuela austríaca. Como todos sabemos, una de las cosas que distingue a la Escuela Austríaca de Economía es la teoría del capital que comienza a desarrollarse a partir del trabajo pionero de Menger y que avanza fundamentalmente con el trabajo o con la teoría del capital de von Baber en Teoría Positiva del Capital, este libro, por cierto, y posteriormente eso nos lleva a el trabajo en teoría monetaria de Ludwig von Mises, el trabajo que va a llevar también en teoría monetaria al premio Nobel de Economía a Friedrich von Hayek. Todo ese esfuerzo lleva a una teoría austríaca del ciclo económico que es uno de los elementos distintivos y claves de la escuela austríaca, como digo, a partir de una teoría del capital que probablemente en este momento es, aunque suene arrogante de parte de alguien que se califica como austríaco decirlo, la única teoría del capital de la que dispone realmente la economía. Las alternativas simplemente tienen el problema de que son teorías, pero no son teorías del capital, no llegan a definir el capital, quizás con la excepción probable del marxismo. El marxismo, como todos sabemos, el problema que tiene como teoría económica es mucho más profundo que su comprensión o incomprensión del capital. Tiene que ver con su incomprensión de lo que es realmente la naturaleza humana y la naturaleza de los fenómenos económicos. Pero bueno, sin entrar en ese que es otro de los grandes puntos de discusión pioneros de la escuela austríaca, de lo que se trata, o lo que he venido esta noche a exponerles, es lo que en mi opinión, en mi modesta opinión, es uno de los problemas fundamentales que tenemos a nivel del desarrollo de modelos dentro de la tradición austríaca sobre el problema del ciclo económico. Como ustedes saben, la primera explicación austríaca donde parte de la teoría austríaca del ciclo económico es el trabajo de Mises en teoría monetaria, en el cual él utiliza la relación entre, utiliza la relación entre la tasa de interés natural, entre comillas, una tasa de interés natural que podemos denominar Wickseliana, para quienes hayan estudiado el trabajo de Wicksell, de Knut Wicksell, es interesante la definición, y la tasa de interés de mercado, intervenida o no. Bien, esto es mi lectura particular de Mises, hay otras. Y cómo eso se relaciona con las distorsiones en la estructura productiva del capital, según la teoría del capital austríaca. Para simplificar al máximo, pudiéramos decir que la extensión del proceso productivo, normalmente, no siempre, pero sí en la inmensa mayoría de los casos, el alargamiento de los procesos productivos mediante la incorporación de más capital hace que la producción aumente en número o calidad y se reduzca en costos unitarios. Sin embargo, implica sacrificios porque requiere ahorro para esa expansión del capital y requiere, valga la redundancia, de acuerdo a lo que dijimos antes, un alargamiento de los procesos productivos. No todo alargamiento de un proceso productivo es necesariamente más productivo que un proceso más corto, eso ya lo había explicado muy bien von Baber. Y por supuesto, hablar del periodo medio de producción implica problemas, sobre todo problemas de modelado matemático, problemas de formalización lógica muy grandes, todavía no completamente resueltos desde la época de von Baber, pero es el mejor modelo que tenemos para explicar realmente lo que es el capital como una estructura intertemporal e intratemporal por etapas en el tiempo, en la cual lo que llamamos realmente de capital es todo aquello que se dedica a la producción de otras cosas y que está entre la tierra y los bienes finales o bienes de primer orden.
Por eso Menguer los llamaba bienes de orden superior a todo lo que hoy en día llamamos bienes de capital, y es más interesante llamarlos bienes de orden superior porque implica que hay varios órdenes, es decir, que mientras más nos alejamos de lo que llamamos bienes de consumo, tenemos diferentes etapas de transformación en los procesos productivos del capital. Claro, no es mi propósito explicar esto, y me estoy extendiendo demasiado, sino el ciclo económico de Mises, podríamos decir, y insisto, es una simplificación demasiado extrema la que voy a intentar, que en el proceso de expansión tenemos que la expansión como tal se inicia o se acelera mediante una reducción artificial de la tasa de interés, donde la tasa de interés de mercado, o manipulada por supuesto, ¿no? La tasa de interés manipulada se distancia de lo que sería la tasa de interés natural, o en términos de no necesariamente austríacos, la tasa de interés entre comillas de equilibrio. Hoy en día hablaríamos los austríacos de un equilibrio dinámico eficiente, pero en todo caso lo que nos decía Mises es que la tasa de interés que se cobra en el mercado se reduce de lo que sería la tasa de interés natural, haciendo que los alargamientos de la producción sean mayores de los que sería capaz de financiar el ahorro real. ¿Okay? Y por lo tanto esos alargamientos de la producción o esos alargamientos de la inversión no es muy importante, alargamientos de la inversión para aumentar la producción se basan en crear toda una estructura productiva que no tiene una demanda real que la soporte y que no está soportada en ahorro auténtico. Eventualmente esas distorsiones van a llevar a que la tasa de interés de mercado suba, entre otras cosas porque la autoridad monetaria va a necesitar controlar la inflación que va a desatar con este proceso, y se va a acercar a la que sería la tasa de interés natural, pero eso va a producir que queden en evidencia los muchos errores de inversión, se detenga el proceso de inversión y se inicia el proceso eventualmente de crisis que va a llevar hacia la liquidación de los errores de inversión, y con la caída de la demanda y del empleo, pues eventualmente también va a llevar a una caída de la tasa de interés de mercado, que nuevamente se acercará a la tasa de interés natural, pudiendo iniciarse posteriormente un nuevo, con estas nuevas inversiones reorientadas, un proceso de crecimiento que podría ser sano si no se inyectara nuevamente o si no se interfiriese nuevamente la tasa de interés de mercado, haciéndola bajar artificialmente por debajo de la tasa de interés natural. Eso a grandes rasgos, y me temo que no muy bien explicado y demasiado simplificado, sería el modelo misiano. Como modelo es muy interesante, es muy explicativo, si nos detalláramos sobre todo la forma en que Mises explica el proceso productivo, o la forma en que Mises explica cómo se producen todo tipo de cambios en la estructura del capital a partir de este proceso financiero, y sobre todo porque explica que la fuente de las distorsiones es monetaria. ¿Okay? No es un fenómeno intrínseco al propio modelo económico, la economía de mercado en cuanto tal, sino que es parte de una distorsión monetaria, o se detona en una distorsión monetaria. El problema como modelo es que el modelo en cuanto tal está suponiendo, para efectos de simplificación, una tasa de interés. Y todos sabemos que no hay una tasa de interés, sino tasas de interés. Bien, posteriormente a esto tenemos todo tipo de desarrollos, empezando por el trabajo de Hayek, el cual me voy a saltar por efectos de simplificación, porque es uno de los esfuerzos más complejos que existe en materia de teoría del capital y de teoría del ciclo económico, sí, del cual todos somos deudores absolutamente, pero me tardaría muchísimo tiempo en explicarlo. O si quieren intentar introducir los elementos de sutileza del trabajo de Hayek en esta materia. Bien, Roger Garrison desarrolla una formalización de el modelo clásico, llamémoslo así, del ciclo económico austríaco, que es un modelo como modelo en una economía cerrada, con una tasa de interés, y lo desarrolla relacionando la gráfica triangular que usa normalmente la mayoría de sus trabajos Friedrich Hayek para representar mediante un esquema geométrico la estructura del capital, la cual, por cierto, el
el triángulo lo toma del previo trabajo de William Stanley Jevons. Muchos olvidan que Jevons tenía una visión del capital mucho más sofisticada de lo que posteriormente fue mayormente descartada por Marshall, y eso representa gran parte de los problemas de la economía neoclásica fuera de la escuela austríaca. Sin embargo, nuestro punto interesante es que Garrison correlaciona en un esquema geométrico el triángulo de Hayek con la simplificación de la tasa de interés como una sola tasa de interés, la tasa de interés de mercado, sin tomar en cuenta la existencia casi que fantasma de una tasa de interés natural pixeliana, con la frontera de las posibilidades de producción. Y correlacionando esto, puede representar un modelo geométrico sumamente eficiente para explicar cada una de las fases del proceso, que por supuesto son mucho más que tres, cuando entramos ya en detalle. Y esto es muy interesante. Esto es realmente muy interesante a nivel de formalización, explica muchas cosas, nos permite entender mejor el proceso y estudiarlo detalladamente. Huerta de Soto se separa ligeramente del modelo tradicional misiano, por llamarlo de alguna forma, puesto que se empeña o se concentra mucho en la forma en que varía, en que se reconvierte, en que se transforma la estructura del capital, sin prestar tanto interés al problema de la tasa de interés en la forma en que la planteaba Mises. Un trabajo fascinante reciente de un brillante economista austríaco, mi buen amigo Nicolás Kachanowski, introduce en el modelo dos elementos para actualizarlo, que son la idea de economías abiertas. El modelo como modelo siempre ha sido un modelo cerrado. Claro, es solamente un modelo teórico a partir del cual explicamos una realidad mucho más compleja, pero Nicolás utiliza un modelo en economías abiertas donde incorpora, por supuesto, el tipo de cambio e incorpora el comercio exterior, las relaciones en esta materia, y eso le permite establecer los canales de transmisión, los mecanismos de transferencia del ciclo económico de unas economías a otras, y además le permite actualizar el modelo que se creó y se desarrolló en economías de patrón oro clásico o del patrón oro previo, incluso de Bretton Woods, al modelo actual de tasas de cambio variable y de autoridades monetarias con moneda fiduciaria soberana, o más o menos soberana. Y ese es un trabajo que a mí en lo personal me permitió, y es un poquito la razón por la que estamos conversando esta noche de esto, aplicar esas ideas a una economía petrolera, como es el caso de la venezolana, pero pueden ser muchos otros casos, para establecer la posible relación entre lo que llamaríamos los shocks, los impactos externos, producto del precio del petróleo en economías fuertemente dependientes de sus exportaciones, sobre los procesos del ciclo económico, sobre todo en el caso de la energía. Para mí fue muy interesante notar que hay una fuerte relación entre el precio de la energía, del petróleo, en particular en este caso, pero en general de la energía, y las etapas del ciclo económico en las grandes economías consumidoras más diversificadas, y eso establece un mecanismo de transmisión sobre economías concentradas en la exportación de ciertos tipos de materias primas, sobre todo cuando esta concentración va acompañada de otra serie de distorsiones que son bastante típicas, suficientemente típicas y conocidas para que podamos casi modelarlas. Algunos usan el término petroestado para representar esta idea. Bien, a partir de ese trabajo, que no es del trabajo que vine a hablar aquí esta noche, me tropiezo con una idea que me pareció muy interesante, y es de la que finalmente venimos a hablar aquí esta noche. Digamos complicar, sino hacer un poco más realista el modelo, no utilizando la idea de la tasa de interés que utiliza Mises, que es una simplificación, sino recurriendo a algo que los economistas hemos conocido siempre y que casi nunca le hemos dado ningún uso útil, que es la curva temporal de tasas de interés. La curva temporal de tasas de interés utilizada dentro de un modelo que explique el ciclo económico austríaco
nos permite recuperar esa idea de Mises que a mí en lo particular me parece sumamente útil para la explicación teórica de relacionar la tasa de interés natural y la tasa de interés de mercado. Pero en este caso estaríamos comparando la curva de tasas de interés natural con la curva de tasas de interés de mercado y viendo cómo la política económica de reducción de la tasa de interés afecta la forma de la curva de interés de mercado y la aleja más en unos puntos que en otros, más en unos extremos que en otros, de la tasa de interés natural. Claro, por supuesto que tenemos el mismo problema que habíamos tenido siempre con esta idea, y es que la tasa de interés, la curva de la tasa de interés de mercados la podemos medir, o sea, es constatable, pero la curva de la tasa de interés natural es un supuesto a partir de un modelo teórico, es imposible de medir. No es algo que sea ajeno a infinidad de modelos en economía, y además tiene carácter explicativo interesante. ¿Por qué me parece esto importante? Porque así como Nicolás actualiza con su modelo dos elementos clave para darle mayor aplicabilidad o facilitar la aplicabilidad de la teoría austríaca del ciclo económico, al incorporar economías fiduciarias abiertas y la relación entre las diferentes economías, me parece que con esto nos acercamos un poco más al realismo en materia de el mundo financiero real. Es decir, realmente la forma en que varía la curva de las tasas de interés, aunque por supuesto que para efectos de modelo tenemos que tomarnos toda una serie de libertades y simplificaciones, como siempre ocurre con los modelos, pero podemos empezar por entender una idea que tiende a reconciliar un poco discusiones internas muy importantes dentro de la teoría austríaca del ciclo económico, y es que si consideramos el asunto de la curva de tasas, lo primero que nos surge a la vista, aquí, es que la tasa de interés natural, la curva de tasas de interés natural, viene definida, digamos que para efectos del modelo que estoy proponiendo, exclusivamente por la preferencia temporal, sin considerar ni siquiera la aversión al riesgo, aunque pudiéramos incorporar la aversión al riesgo en lo que llamamos la curva de interés natural. Y la primera distorsión la produce precisamente el factor de aversión al riesgo. Ahora bien, el otro elemento que podemos sentarnos a discutir si es degradación de la liquidez o es el sistema de reserva fraccionaria en cuanto tal, pero que en todo caso, para efectos del modelo que les estoy proponiendo, es un problema de descalce de plazos. Se produce cuando se presta a una tasa, se toma dinero a una tasa de muy corto plazo y se presta a una tasa de muy largo plazo, es decir, se pide prestado a corto plazo y se invierte a largo plazo, cosa que no es nada extraño para nosotros, pero que cuando vemos su efecto sobre las dos curvas, nos indica que a corto plazo, mientras lo más cercano a la vista y lo más cercano, en lugar de tenemos un aumento y no una reducción de la tasa de interés, la tasa de interés de corto plazo sube por encima de la tasa natural, mientras que a largo plazo la tasa de interés baja con respecto a la natural, y esa distorsión, esa especie de aplanamiento de la curva en las dos puntas es la que detona el proceso de distorsión en la expansión, que nos va a llevar a que posteriormente la curva vuelva a cambiar de forma relativa a lo largo de cada una de las fases del proceso. Esta representación simplemente tiene tres grandes ventajas. La primera de ellas es que nos permite trabajar sobre lo que es el hecho de que a los diferentes plazos la tasa de interés sube, baja, se aleja, y nos permite entender los procesos de arbitraje dentro del proceso crediticio que influye en el problema del ciclo económico. Hay otra serie de elementos, pero bueno, básicamente lo que estoy proponiendo es trabajar o retomar la idea de la forma en que originalmente la expresó Mises, pero no como una simplificación de una única tasa de interés para efectos del modelo, la cual tiene, entre otras cosas, el problema que permitiría un arbitraje absurdo, bueno, solamente dentro del modelo, pero permitiría un arbitraje absurdo en el tiempo, sino convertir esa idea en
la comparación de la curva de tasas de interés natural con lo que sería la curva de la tasa de interés real o del mercado, incluyendo las interferencias que la política monetaria hace sobre eso, y relacionar la forma en que se relacionan esas dos curvas de tasas de interés en el tiempo con la estructura del capital, para poder representar de forma un poco más precisa, y encontrar elementos más fructíferos, en mi opinión, dentro del estudio y la representación de la teoría austríaca del capital y sobre todo de la teoría austríaca del ciclo económico. Esencialmente, bueno, de eso se trata. En breve, o quizás no tan breve, presentaré uno o dos papers, como decimos ahora en Spanglish, dos ensayos académicos cortos. Veremos si a alguien se interesa publicarlos o no, pero en todo caso estarán en mi repositorio académico. La idea es simplemente presentar esto como una alternativa de discusión para tratar de mejorar la capacidad que tenemos con nuestros modelos de representar más eficientemente o de saltar más eficientemente la economía aplicada a partir de los modelos austríacos formalizados, en el sentido que entendemos los austríacos por formal, de la teoría austríaca del ciclo económico, que es uno de los temas de discusión más importantes que tenemos en este momento. Y bueno, eso era todo. Muchísimas gracias.